Oh bendito Padre Celestial, soberano eres tú, grande y poderoso, lleno de amor y de misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Glorificamos tu nombre y lo levantamos muy en alto, Padre. Bendito Dios. Gracias, Señor, por ser tú nuestro guía, por ser tú, Señor, el que nos has traído hasta acá, Padre. Porque tú tuviste misericordia, Padre. Que por tu gracia estamos acá, Señor. Por tu amor y porque a ti te ha placido, Dios. Oh, mi Señor, mi Dios. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, Padre. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti? Al Dios vivo, al Dios real, al Dios que hace tantos milagros. Día a día, Señor, vemos de tu poder en nuestras vidas, Padre. Aún, Señor Jesús, aún en los momentos difíciles, Señor, tú nos levantas. Tú nos das, Señor Jesús. Nos das todo, Padre. Tú nos has alistado, Señor. Has adiestrado, Señor, nuestras manos, Padre, para la batalla, Padre. Tú eres ese Dios poderoso, Padre. El mismo ayer, ahora y siempre. Todas son tus leyes, tus mandamientos, tus grandes enseñanzas, Señor. Solamente podemos decir amén, amén y amén, Señor. Bendito Dios y soberano eres tú. Majestuoso, Señor. Está tu venida tan pronta, Padre. Vemos que la maldad ha aumentado, Señor. El desamor, Señor. Y solamente, Señor Jesús, te esperamos, Padre. El mundo entero, Señor, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por todos sitios, Padre. Ay, Señor Jesús, tanta influencia del maligno, Padre amado, que solamente nos toca a nosotros orar y clamar, Señor, por todas esas vidas que tú has escogido, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a anhelar más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Oro en tu precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Vamos a comenzar, hermanos míos, el libro de Deuteronomio, pero vamos a comenzar del 1 al 5. Nosotros hemos visto, hermanos, en los capítulos anteriores, que nos han dejado grandes enseñanzas. Todo este libro, Señor, ha sido escrito para estos tiempos. Y hemos llegado a una sección que tiene que ver con el reglamento para el control de un rey, un sacerdote y un profeta. Estos eran los 3 oficios principales en la nación de Israel, en la teocracia de que Dios había establecido para su pueblo. Dios dictó leyes para cada uno de estos oficios. Y vamos a leer nosotros el capítulo 17 que comienza titulado Las leyes sobre la justicia y tribunales, ofrendas religiosas. Dice en el versículo 1 al 5, no ofrecerás en sacrificios a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que hallares y hubieres indagado bien, la casa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho estas malas cosas, sea hombre o mujer, y las apedrearás y morirán.
No, esta sección, al igual que Éxodo 21-23, tiene la intención de dar instrucciones a los jueces de Israel sobre cómo administrar justicia para la nación. Y la jurisprudencia sobre la cual se opone, se pueden entender los precedentes legales para cosas futuras. No admitirás falsos rumores, no te concertarás con un impío para ser testigo falso, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios ordenó que nadie puede traer a él un sacrificio en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios no reconocía la entrega de artículos desechados, sin valor, como un verdadero sacrificio para él. Tenemos siempre esa tendencia de dejar un segundo mejor, un tercero mejor, pero Dios no acepta tales sacrificios. Dios había dicho que el primogénito de toda criatura le pertenecía a Él y que todo lo que Él ofreció, que era ofrecido para Él como ofrenda, debía ser sin mancha y sin defecto alguno. Como llegamos en el último libro del Antiguo Testamento, de Malaquías. Y eso lo podemos ver en Malaquías 1:8. Y cuando ofrecieras al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciereis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dijo Jehová de los ejércitos. El Señor no acepta cosas malas, sino ofrendas sin mancha. Tiene que ser un sin mancha. Los animales sacrificados tenían que ser sin falta. Este es un simbolismo del Cordero de Dios sin pecado y sin falta. Israel no siempre cumplió con este estándar. Y cuando ofreceréis al animal ciego o cojo, hermanos, David ilustró poderosamente la idea detrás de este mandamiento cuando se negó a aceptar como regalo la era de Arauna, que David iba a dar a Jehová como lugar para construir el templo. David dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David entendía que si no costaba algo, no era un sacrificio. También, hermanos, vemos nosotros en cuanto al diezmo. Cada uno de nosotros podemos examinar nuestro corazón, cómo nosotros damos ese diezmo a nuestro Padre Celestial. Nosotros somos simples administradores de lo que Él nos da. A Dios le podemos engañar, hermanos. Él es dueño de todo, de la plata y del oro. Él es dueño de todo. Él no necesita de nosotros. Sin embargo, hermanos, acá en el Malaquías 8 nos dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hallarás alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Hermanos, y es una gran verdad. Él nos ha dejado algo que solamente nosotros tenemos que dar un 10%. Y sabemos que a Dios nadie le engaña. Escuchaba el día domingo una prédica en la iglesia de Times Square, en Nueva York, en la iglesia del que fue el hermano David Wilkerson. Y hablaron sobre este tema. Y realmente él decía que solamente nosotros teníamos que darle al Señor el 10%. Y qué difícil no es para todos. No digo que solamente para algunos, porque de repente al comienzo no fue fácil para todos. Pero hermano, lo que le pertenece a Dios le pertenece. Y habló algo muy cierto. Él decía que cuando nosotros no diezmábamos era porque no teníamos temor de Dios. Era muy fuerte. Realmente la gente, algunos salieron,
Pero hermanos, era muy cierto, porque en este libro de Malaquías nos habla, y es la última vez que habla en el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Dios no puede ser burlado. Y nosotros vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, no sé si ustedes recuerdan, cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad y ellos extrajeron de ella y engañaron, no dieron su ofrenda completa, a pesar de que se había dicho, se había acordado de que iban a tener todo en común. El Espíritu le mostró a Pedro y ambos cayeron muertos. Primero cayó el esposo y luego la esposa. En ese mismo día murieron. Y eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles número 5. También vemos el caso de Cornelio, este hombre varón piadoso, temeroso de Dios, con toda su familia. Todos eran temerosos. Dios se acuerda de él por sus ofrendas y limosnas. Y Dios se acordó de él y envió la salvación para todos. Podemos verlo en Hechos de los Apóstoles 10. ¿Quién hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos? Hermanos, hasta ahora vemos esto, que la gente cree en adorar al sol, a la luna, a los apus, a la tierra, ¿no? Estos adoran antes a todas estas cosas, a todos estos ídolos, antes que al Creador. Y vemos, hermanos, los jueces también tienen la orden de asegurarse de que cualquiera que haya ido tras la idolatría sea investigado y si se le encontrara al culpable, sea ejecutado. Tenemos este ejemplo en Jeremías y el pueblo de Judá en Egipto. Vamos a leer el versículo de 6 al 7, el estándar de la evidencia en crímenes capitales. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Por dicho de 2 o 3 testigos morirás. El que hubiere de morir nunca debía de haber pena capital, a menos que hubiera evidencia de al menos 2 personas, ¿no?, independientes e irrecusables. Los testimonios de 2 personas que admiten con veracidad, ya que esto pueda destruir la reputación y la vida de alguien, no se pueden convenir en una mentira para afirmar una verdad. Dios le importa el asesinato de la reputación, así como el asesinato físico, y ordena que nadie admitirá acusación sino con 2 o 3 testigos. Podemos ver en 1 Timoteo 5:19 el mismo estándar que para probar el asesinato. Recuerden que Timoteo dijo, 1 Timoteo 5:19, no dice sino con 2 o 3 chismes, dice sino con 2 o 3 testigos. Si un asunto es falso, no se vuelva verdadero, porque muchas personas lo escuchan y muchas personas lo repetirán. La mano de los testigos caerá sobre él para matarlo. Además, los testigos tenían que estar tan seguros de lo que veían que estuvieron dispuestos a iniciar la ejecución real. Esto aseguraba que nadie fuera ejecutado por un crimen que no cometió. Esto pone en perspectiva las palabras de Jesús con respecto a la mujer sorprendida en el adulterio en Juan 8. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Juan 8:7. Jesús pidió que el testigo oficial diera un paso adelante y se identificara en el registro como testigo de este acto de adulterio. Pero ¿qué era lo suficientemente hipócrita como para atraer a la mujer y no al hombre? Después la mano de todo el pueblo, dice. La ejecución era un evento comunitario en el sentido de que era apoyado por la comunidad. Todo el pueblo conocería sobre la justicia de lo que se estaba llevando a cabo. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Y dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. Preguntaréis, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y hallarás según la sentencia
que te indiquen los 2 lugares que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de tu Dios o juez, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Todo el pueblo oirá y temerá y no ensorbecerá. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, Dios permitió los tribunales de apelación en Israel. Estos eran tribunales superiores donde los casos se llevaban más allá de los jueces locales, a los sacerdotes, a los levitas, a quienes se consideraban jueces más sabios debido al conocimiento de la palabra de Dios. Y el hombre que procediera con sabiduría, no obedeciendo al sacerdote, el tal morirá. La autoridad de los jueces tenía que ser respetada. Por lo tanto, el desacato al tribunal era un crimen capital. Dios pensó que era esencial que los tribunales y los jueces fueran respetados por el pueblo de Israel. Dios hablando por medio de Moisés al pueblo de Israel. Estos tribunales se reunían en un lugar donde estaban ubicados el santuario de Dios. La decisión de este tribunal final era en la Corte Suprema de Israel. Si el acusado se negaba a obedecer o el juez moría. Moría. Lo podemos ver en la ley relativa de los reyes. Y lo vemos en el 14, versículo 14, 15. La promesa indirecta de Dios de un futuro rey para Israel, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé, y tomes posesión de ella, y la habitares y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por el rey sobre ti. Al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dios anticipó unos 400 años antes el deseo del pueblo de tener un rey. Pero Dios ya estaba profetizando acá cuando le dice, cuando tomes posesión de ella, o sea, de esas tierras, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios miraba hacia adelante siempre, ¿no? Unos 400 años más adelante, hacia el futuro de Israel, al momento que exigían un rey. Y la gente no se daba cuenta que el rey de reyes era Él, era el Dios, el que los guiaba. Dios les advirtió que pusieran por rey, le dice, sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera, y esa persona tenía que ser un israelita y no un extranjero. Pondré un rey sobre mí. Es interesante considerar si Dios quería o no un rey terrenal sobre Israel. Podemos ver en 1 Samuel 8, 6, 9, al registro de la demanda del rey por parte de Israel. Pone la solicitud de un rey en una luz negativa. Uno podría preguntarse si Dios realmente quería que Israel nunca tuviera un rey terrenal y si quería que lo reconocieran como él, como el rey. Es un tema, hermanos, indiscutible, pero consideramos que la historia de Israel sin rey en esa época del libro de los jueces no fue un periodo de gloria nacional. Tal vez podemos decir que Dios quería que en Israel tuvieran un rey, pero de su elección, en su tiempo. Saúl es un ejemplo de un rey perfecto, fuera de la voluntad de Dios, escogido por la nación en el tiempo de ellos. Dios escogió a David, que es un ejemplo perfecto de un rey, escogido por Dios en su propio tiempo. A pesar de todas las cosas que hizo mal delante de Dios, él tuvo un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que a Dios le agrada. Por eso que él escribe Salmo 51. Es un salmo precioso. Él se arrepiente de corazón. Nosotros también vemos acá los versículos del 16 al 17. Mandatos para el rey. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por este camino,
No tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Dios quería que ese rey, ese líder, solamente debía confiar en Él. Dios, en el poderoso de Israel, no en Él. Así es, hermanos, hasta ahora. Nosotros, nuestra confianza solamente está en nuestro fiel Creador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio. Él es todo para nosotros. Si Él es nuestro ayudador, hermanos, ¿a dónde iremos si no es a Él? Al único que nos puede ayudar, porque ese Dios vivo, ese Dios que está con nosotros, que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha desamparado, porque creo que todos los que somos seguidores de Dios hemos visto de sus grandes promesas, de sus grandes milagros, el día a día. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo, hermanos. Él nos manda algo muy precioso y yo lo escribí acá como un deberes para nuestros líderes. Nosotros hemos visto que Salomón cayó en muchas de estas cosas. ¿Cómo debe de ser un gran líder, hermanos? Debe tener el don al llamado. Veía yo el otro día a un hermano con un corazón de siervo, con un corazón de niño. Realmente, hermanos, eso es lo que Dios nos muestra. Así tiene que ser un líder, sin altivez de corazón. Hermanos, seguimos en el 15a. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esto no nos garantiza de que sea una persona ejemplar, pero sí que pueda resistir cualquier tipo de prueba. Hermanos, todos pasamos por diversas pruebas, pero de todas ellas el Señor nos sacará. Debe conocer las necesidades de su pueblo, de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no pondrás, dice, poner sobre ti a hombre extranjero que sea tu hermano, que no sea tu hermano. En el 16 dice, no pasarás en sus propios, no hay que pensar en los propios intereses, porque Él no necesita aumentar sus caballos, tener de todo. No, hermanos. Dios quiere que vivamos cada uno de acuerdo a lo que tiene. No pensará en sus propios intereses, porque Él no aumentará para sí caballos. Nosotros sabemos, hermanos, que los caballos eran traídos de Egipto. Todo esto era traído de Egipto. Nunca debes hacer que el pueblo retroceda, ni harás volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar las riquezas, porque Jehová os ha dicho, no volveráis nunca por este camino. El líder es responsable de que su pueblo siempre avance y crezca. No se debe ser codicioso, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Hay que dejarnos siempre guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la sabiduría para dirigir, guiar correctamente. Y lo tendrá consigo y leerás en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Nosotros nos ha dejado Dios este legado precioso que tenemos que leerlo, tenemos que meditarlo y tenemos que ponerlo por práctica, que es la palabra de Dios. No debe ser orgulloso para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y si se aparte del mandamiento a diestra o a siniestra a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel, un líder orgulloso es injusto. Ante todo debe ser un servidor. Vemos en Mateo 20:25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? El líder es mucho más que simplemente mandar. Ser líder es amar y servir a los demás. Es ser luz que los demás puedan seguir. Nosotros hemos visto, hermanos, cómo se desvió el corazón de Salomón. Cuando uno de estos asuntos es una cuestión de equilibrio, el rey había que tener algún poder militar, pero no demasiado. Tenía que tener una esposa, tenía que tener algunas comodidades, pero no demasiadas. Nosotros vimos acá, Salomón fue un notorio quebrantador de todos estos mandamientos. Él tuvo 1000 caballos,
en sus caballerizas, para sus carros. Podemos verlo en Primera de Reyes 4:26. Traían de Egipto caballos, lienzos a Salomón. Podemos verlo en Primera de Reyes 10:28. Tuvo 700 mujeres y reinas, 300 concubinas. Sus mujeres desviaron su corazón. Lo podemos ver en Primera de Reyes 1:3. Y extendía en todos los reyes de la tierra sus riquezas. A todos los reyes de la tierra excedía sus riquezas. Primera de Reyes 10:23. Hermanos, podemos leer todo el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Sin embargo, todo el tiempo podríamos ver a Salomón conociendo los mandamientos de Deuteronomio 17, pero engañándose a sí mismo. Al hacerse preguntas, ¿yo puedo con esto? No he ido demasiado lejos. No sé, el Señor todo en estas cosas nos hace meditar. Muchas veces, hermanos, más ponemos nuestros ojos en lo material que en lo espiritual. Ya no es tiempo, ya no es tiempo. Yo estuve de viaje y realmente veía cómo la gente, todo ha bajado, todo. Veo como que la gente más está como que ha disminuido las compras como eran antes, tan excesivas. Ya todos hablan de las cosas que han subido en Estados Unidos, que todo ha cambiado, que ya no, incluso la maldad, porque se ve que todo lo malo ha aumentado, todo lo malo, que realmente uno viene con un corazón triste. Y vemos, hermanos, como ese corazón codicioso, orgulloso, el querer no dejarse desviar, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar más tomados de Dios. Son tiempos muy difíciles, son tiempos en los cuales nosotros debemos estar más abocadas a las cosas de Dios. Hay muchos líderes cristianos, hermanos, que han caído, grandes iglesias, por el poder, por el dinero, por haber dejado los mandamientos de Dios. Dios no ha cambiado, hermano. El corazón del hombre se ha desviado y se está desviando. Tampoco, hermanos, ha cambiado la necesidad de estar en guardia por las cosas que van a venir. Solamente podemos decir, gracias, Señor. Gracias por tu gran legado. Gracias por tus grandes enseñanzas. Nos hablas de ese cuidado que tú nos has mostrado, Señor. Gracias, Jesús, por tu gran legado, testimonio, por cada enseñanza que nos hablas en este precioso libro. Bendice y guarda a tu iglesia, Señor, a esta parte de tu cuerpo y al mundo entero, Señor. Gracias, Padre bendito, por este legado precioso que tú nos has dejado. Amén, amén y amén, Señor. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí. Cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí. Tu voluntad.